para compartir pantalla. Estamos grabando ya. Voy a compartir entonces pantalla, una presentación breve y bien introductoria, la verdad. La idea es que al menos esta primera parte de lo que es el abordaje de la formulación de iniciativas de normas es algo que todavía está en construcción, es un proceso que estamos recién comenzando y por lo mismo todavía hay mucho que seguir aprendiendo y viendo, ¿no? Desde la misma convención no hemos recibido todavía una instrucción más formal ni algún formato o algún modelo de cómo ir planteando normas, así que lo que yo les pongo son más bien comentarios, consejos generales, un poco viendo la experiencia de los proyectos de ley que actualmente se tramitan en el Congreso, que no muy distinto a eso debieran ser las propuestas de norma que vayamos trabajando. También aquí haciendo presente que, como ya se ha explicado en sus lives, que son súper interesantes y ahí para los días lunes en la tarde, dentro de las distintas posibilidades que se pueden generar, no solamente los constituyentes pueden hacer normas, sino que también la ciudadanía a través de la iniciativa popular. Entonces, esto que yo les voy a hablar aplica un poco para tanto constituyentes como para vecinos y vecinas u organizaciones que quieran desarrollar una iniciativa de norma. Entonces, formulación de iniciativas de normas constitucional, ¿qué es lo que tenemos que tener presente a la hora de proponer una iniciativa de norma constitucional? Eso es un poco el foco de lo que les quiero comentar. Quiero partir aquí mostrándoles un poco lo que es la estructura de la actual Constitución, que es un poco la que vamos a dejar atrás, pero me interesa así como para poner un poco el contexto de hacia dónde pudiéramos avanzar. No hay ninguna obligación de que la Constitución nueva tenga que ser tal cual como la anterior, ni respetar la misma estructura, los mismos capítulos, pero como para que estemos todos en una misma base, comentar que la actual Constitución tiene 15 capítulos. Tiene 15 capítulos, tiene 143 artículos, con la última reforma que se hizo para justamente el proceso constituyente actual, tuvo que reformarse la Constitución, se agregaron un par de capítulos más donde se reguló todo el tema de la prueba y el rechazo, la convención constituyente y todo eso. Entonces, actualmente la Constitución que tenemos tiene 143 artículos y tiene además 50 normas transitorias. Entonces, más o menos aquí uno puede ir viendo todos los distintos elementos que componen la Constitución y que más o menos debieran ir abordándose porque son aspectos que todo Estado debiera más o menos tener regulado, sin perjuicio de que uno mirando acá y viendo lo que se está discutiendo actualmente en la Constitución, hay muchos aspectos que no están acá y que uno asume que en este proceso constituyente se van a abordar más temas, va a ser más diversa, va a ser más completa la Constitución. Pero como les digo, esto es todo un proceso en construcción, todavía no sabemos cómo va a ir evolucionando el tema, pero al menos partir de esa base, de que esto es lo que tenemos actualmente, esto es lo que vamos a cambiar, eh, y también comentarles un poco cómo se van abordando los temas. Por ejemplo, el Poder Judicial está regulado en 7 artículos de la Constitución. El Tribunal Constitucional está regulado en 2 artículos, el Banco Central en 2 artículos también. Entonces, quizás eso nos permite dimensionar desde ya que la regulación de la Constitución es chiquitita, no son tantos artículos por tema, es bien acotada la fórmula que se va eligiendo para la Constitución y después lo que no queda regulado en la Constitución ya va siendo materia de norma, materia de ley. Entonces, para también ir haciendo esa distinción de qué es lo que queda en la Constitución, cuál es la extensión de lo que se aborda en la Constitución versus los otros temas que van a quedar relegados a las leyes posteriores. Y para eso también es súper importante el Congreso que se viene. Ahí este PowerPoint se lo vamos a compartir, ahí yo les dejo ahí el link abajo de la Constitución para que le peguen una miradita. Yo aquí voy a hablar muy en general nomás, pero la responsabilidad y la invitación también es que todas y todos puedan leer la Constitución, puedan meterse un poco en cuáles son las distintas normas que tenemos actualmente. Entonces, mostrado un poco el panorama general de cuál es nuestra actual Constitución, la pregunta que cabe hacernos y que yo ahí, no sé si algunos ya han revisado la Constitución como para proyectar cómo es un artículo constitucional, cómo es una norma constitucional. Y aquí yo les presento el artículo 1 de la actual Constitución. Como les digo, aquí es netamente una referencia, esto va a cambiar. El artículo 1 no va a ser el mismo que tenemos actualmente, pero para dimensionar qué es un artículo constitucional, veamos el artículo primero. El artículo primero dice: las personas nacen libres, iguales en dignidad y derechos. Esa es la primera frase que viene en nuestra Constitución.
Después viene un segundo inciso. Cada uno de estas frases, que van separadas por un punto aparte, pero que son dentro del mismo artículo, se llaman incisos. Entonces, el segundo inciso es: la familia es el núcleo fundamental de la sociedad. El tercer inciso es: el Estado reconoce y ampara al grupo intermedio a través de los cuales se organiza y estructura la sociedad. Bla, bla, bla. No lo voy a leer entero, es más para que veamos cómo es la estructura de un artículo, cómo es un artículo en sí. Y, en definitiva, acá podemos ver que el artículo primero de la Constitución tiene 5 incisos. Entonces, como les decía, cada párrafo, o sea, cada frase separada por un punto aparte dentro de un artículo es un inciso. Este artículo tiene 5 incisos. Y la Constitución está compuesta de muchos artículos. Como les decía, en el caso actual tenemos 143, que no son todos iguales. Y también eso es importante. También aquí yo voy a hacer una referencia bien general nomás, pero comentarles que no todos los artículos son iguales, sino que en la Constitución podemos encontrar distintos tipos de regulaciones constitucionales. Por ejemplo, los derechos fundamentales, que me imagino que muchos y muchas lo han escuchado. En particular, la Constitución actual lo que hizo fue juntar todos los derechos constitucionales en un capítulo, el capítulo 3, que es de los derechos y deberes constitucionales, y en particular el artículo 19 de la Constitución actual establece todos los derechos fundamentales que tiene la persona asegurada. Si el artículo 19 parte diciendo: la Constitución asegura a todas las personas. Por ejemplo, el número 8, el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Es deber del Estado velar para que este derecho no sea afectado y tutelar la preservación de la naturaleza. Viene un inciso segundo, pero en definitiva, como derecho fundamental, el artículo 19, en su numeral 8, establece el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. No sabemos cómo va a ser el actual tratamiento, cómo se van a abordar los derechos fundamentales en esta nueva Constitución. No sabemos si se van a dejar nuevamente en un único capítulo, no sabemos si se van a agrupar nuevamente en un único artículo, por ejemplo, artículo 19, y enumerar todos los derechos fundamentales. Eso es algo que la Comisión 4 está discutiendo y que tiene que definir, pero en definitiva, los derechos fundamentales y los derechos de las personas en sí son un elemento esencial de las constituciones. Entonces, por ejemplo, ahora si queremos también avanzar en el derecho a la vivienda, que es un derecho que actualmente no está reconocido en esta constitución, probablemente se incorpore junto a todos los otros derechos fundamentales en una redacción más o menos parecida, que también es algo que se va a estar trabajando durante el proceso de discusión. Entonces, una de las posibilidades que podemos encontrarnos en la Constitución, y también anticipando un poco cuál puede ser nuestro trabajo de formulación de normas. Nuestra formulación de normas, por ejemplo, puede ser una iniciativa popular que sea instalar un derecho fundamental. Lo mismo con los principios constitucionales, que son eh, normativas más generales que representan el espíritu, la intención, los valores que la Constitución va a tener, y que pueden ser bien diversos y que tienen un rol súper importante porque sirven para también interpretar las normas, para aplicar las normas. Cuando yo quiero ir a aplicar una norma de la Constitución o una norma legal, el principio es algo como que está ubicado un poquito más arriba y que permea todas las normas. Entonces, todas las normas en principio tienen que respetar ciertos principios que debieran estar establecidos en la Constitución. Nuestra Constitución actual no regula principios, no señala, no tiene un capítulo de principios, ni va señalando se reconoce tal principio o no. Yo acá les muestro un principio. Este es un principio que yo rescaté del reglamento general de la Convención, que es del proceso actual, no de la Constitución vigente, sino que del reglamento que han armado los constituyentes en estos primeros 3 meses. Estableció una serie de principios que están orientados a cómo se va a desarrollar el proceso constituyente, pero ya sabemos que en la Comisión 2 se van a abordar en específico principios constitucionales dentro de otras materias. Entonces sabemos que esta Constitución sí debiera incorporar principios constitucionales. Entonces, acá también se puede como hacer una idea de cómo se piensa que son los principios o cómo podría plantear sus principios. Por ejemplo, acá está el principio de la plurinacionalidad. Podemos encontrar principios intergeneracionales que están más vinculados a temas ambientales. Podemos vincular principios de género. Entonces, pueden ser muchas las distribuciones, principios de descentralización. Como les digo, son planteamientos más generales que son aplicables a toda la regulación normativa. Entonces, podemos encontrar derechos fundamentales, podemos encontrar principios, podemos encontrar deberes, ya sea del Estado o de las personas. Por ejemplo, el artículo primero establece el deber del Estado resguardar la seguridad nacional, dar protección a la población y a la familia, etc. Entonces, la Constitución también lo que puede establecer es deberes del Estado. Por ejemplo, en materia de seguridad nacional, se establece un deber del Estado. Si pensamos, siguiendo el ejemplo de la vivienda, si pensamos en que queremos establecer un derecho a la vivienda, también debiéramos pensar que en algún punto el Estado también tiene que asumir alguna obligación.
Entonces, una propuesta también podría ser un deber del Estado de que garantice o asegure el acceso a la vivienda, por ejemplo, por dar un ejemplo. Y los deberes no son solamente del Estado, también una norma constitucional puede establecer deberes para las personas, por ejemplo, o para las autoridades. Aquí el artículo 8, inciso tercero de la actual Constitución establece deberes para el presidente de la República, los ministros de Estado, diputados y senadores. En general, para los funcionarios públicos, establece un deber, ¿cuál? El de declarar sus intereses y su patrimonio. Por ejemplo, pueden haber muchos deberes, y aquí yo voy citando referencias como para que nos vayamos haciendo una idea de todas las posibilidades que podemos ir encontrando y en las cuales nosotros también podemos ir trabajando en nuestras propuestas. También están las instituciones u órganos estatales. La Constitución también lo que puede hacer es reconocer o instalar ciertos órganos. Por ejemplo, acá yo cito el artículo 83, que es el que crea el Ministerio Público. Entonces, el artículo 83 señala que se creará un organismo autónomo, jerarquizado, con el nombre de Ministerio Público, que dirigirá en forma exclusiva la investigación de los hechos constitutivos de delito. O sea, esta es la Fiscalía. La Constitución reconoce y consagra al Ministerio Público, la Fiscalía, y establece cuáles son sus funciones, entre ellas la persecución de los delitos. Entonces, a nivel constitucional, el artículo 83 instaura una institución. Entonces, por ejemplo, si nosotros estamos hablando de la vivienda, también pudiéramos pensar en que exista, por ejemplo, un organismo estatal establecido a nivel constitucional que se encargue de la vivienda, por ejemplo. Entonces también es una posibilidad para cualquier propuesta normativa que nosotros también nos planteemos que existan ciertos órganos o instituciones estatales reconocidas y consagradas a nivel constitucional que se encarguen de cumplir ciertos objetivos como puede ser la implementación del derecho a la vivienda, la defensoría de la naturaleza o la persecución de los delitos. Acá, cuando hablamos del Ministerio Público, como organismo constitucional también está el Banco Central actualmente, está la Contraloría General de la República, todos esos son órganos constitucionales establecidos en la Constitución y que fueron creados en base a una norma eh, constitucional. Y también podemos encontrar dentro de la Constitución normas transitorias, que lo que tienen no son normas que regulan, no son normas de contenido, sino que las normas transitorias lo que se preocupan es de ver cómo se van a implementar las normas que le quedaron establecidas en la Constitución. Entonces, por eso yo hacía una separación al principio de que la Constitución actual tiene 143 artículos y tiene 50 normas transitorias. Y esas normas transitorias lo que buscan es cómo nosotros vamos a ir implementando lo que establecimos en los artículos. Entonces, por ejemplo, acá, la 10ª norma transitoria que tiene la Constitución está referida a las municipalidades. Entonces, aquí dice, las atribuciones otorgadas a las municipalidades en el artículo 121, relativas a la modificación de la estructura orgánica de personal y de remuneraciones, esas normativas serán aplicables cuando se regulen en la ley respectiva. O sea, ¿qué es lo que hace esta norma transitoria? Decir que si bien el artículo 121 estableció ciertas atribuciones a las municipalidades, esas atribuciones van a ser públicas, van a ser aplicables solamente cuando exista una ley. Entonces, justamente ese es el objetivo de una norma transitoria. Decir, por ejemplo, que para que una norma constitucional sea aplicable, requiere que primero esté una ley y solamente cuando esa ley esté vigente, más allá de que la Constitución puede que ya entre en vigencia, pero mientras no esté la ley, no va a ser aplicable el artículo 121 porque ese artículo depende de una ley. Entonces, ese es el objetivo de una norma transitoria. Por ejemplo, la 12ª establece el mandato del presidente de la República en ejercicio será de 6 años, no pudiendo ser reelegido para el periodo siguiente. También es importante porque, por ejemplo, ahora se habla mucho de que pudiéramos tener una norma transitoria que establezca que el actual presidente, que vamos a elegir ahora en noviembre, dure menos tiempo, entendiendo que la idea es que el presidente, si la Constitución establece una forma distinta de tener un nuevo presidente o no tener un presidente y tener un primer ministro o tener un sistema parlamentario, eso también a través de una norma transitoria tiene que ir adecuando cuál es la situación actual para que la Constitución pueda ir implementando. Entonces, hecho ese repaso general de todas las posibilidades de normas que nos pudiéramos plantear nosotros, que encontramos en la Constitución y que nosotros pudiéramos también plantearnos para nuestras propuestas, entramos ya de lleno a lo que es la intención de generar una propuesta de norma y más o menos cuáles son los puntos que tenemos que considerar. Entonces, si pensamos en algunas como consideraciones previas, antes de empezar al detalle mismo de cómo vamos a formular nuestra propuesta de norma, lo primero, la norma constitucional debe tener un carácter general y abstracto, es decir, las normas se entienden, son generales, no son para regular aspectos específicos, porque aquí estamos hablando de la Constitución, o sea, la Constitución es la norma más importante del país, es la norma que se ubica por sobre todas las otras normas y sobre la cual las otras normas se van dictando, o sea, las normas legales, reglamentarias,
tienen que siempre sujetarse a la Constitución. Entonces, por lo mismo, la Constitución siempre tiene que ser lo más general posible y abstracta. Entonces, en particular, ¿qué es lo que se debiera considerar siempre? Que una norma constitucional tiene que ser siempre para un número indeterminado de actos o hechos. O sea, la idea es que sea no para una situación específica, como decía, sino que para una situación que abarque la mayor cantidad de situaciones. Por ejemplo, el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación es para toda persona en toda situación de exposición a una situación de contaminación. Lo mismo en cuanto a que la norma constitucional también, ojalá, sea amplia y rígida para todas las personas que se encuentren en una misma situación. Por ejemplo, el derecho a la vida. El derecho a la vida es para todas las personas, no es solamente para algunas, salvo que la misma norma constitucional estableciera que una determinada norma la aplica a ciertas personas y no a otras. Por ejemplo, si pensamos en normas referidas a los pueblos originarios, por ejemplo, que ahí uno debiera entender que podemos encontrar quizás cierta diferenciación justamente porque los pueblos originarios también requieren un estatuto regulatorio propio. Entonces quizás ahí sí vamos a encontrar normas que no sean para la gran mayoría de las personas, pero la misma Constitución tiene que decirlo. La regla general es que la norma tiene que ser aplicable para todas las personas. Y otro punto importante de una norma constitucional que nosotros queramos proponer es que tiene que tener un carácter de permanencia. O sea, estamos hablando de que la Constitución siempre se ha dicho, ojalá que sea una constitución que regule unos 20, unos 30, unos 40 años de nuestra legislación. Entonces hay que pensar que todas estas normas tengan ese carácter de permanencia y que no sean normas que se vayan modificando tan permanentemente, porque al final pierde un poco el sentido de ser una norma constitucional. Las leyes se van modificando más permanentemente, los reglamentos, las normas más chiquititas, las normas más de un carácter más inferior, pero las normas constitucionales ojalá sean permanentes en el tiempo. Entonces, eso como definiciones previas. También como aspectos previos, en torno al tema de la redacción y el lenguaje, también hay que hacer una consideración, porque, bueno, pensando en cómo nosotros vamos a trabajar o cómo se puede trabajar una propuesta de iniciativa de norma constitucional, son dos los aspectos que hay que considerar. La propuesta tiene que tener, por un lado, una fundamentación y por otro lado, el artículo mismo o los artículos que queramos proponer. Entonces, para que tengan como presente que esos son como los dos aspectos clave de una propuesta de norma, cómo yo fundamento la norma y el artículo específico que yo quiero proponer. Entonces, tanto para los fundamentos como para la propuesta, desde un punto de vista de la buena redacción y el uso del lenguaje, lo mismo. Plantear que los artículos no sean tan largos. La Constitución, si bien podemos encontrar artículos que tienen una línea, encontramos otros que tienen, no sé, el artículo 19, número 24, se debe tener unos 15 incisos, deben ser unas 2, 3 páginas solamente un artículo. Entonces, ese artículo quizás no es lo más recomendable porque es demasiado largo, pero claro, eso se explica porque la Constitución del 80 le da mucha relevancia al derecho de propiedad, entonces hicieron un artículo de 2 páginas. Pero la idea general, el espíritu general debiera ser a que estas normas no sean tan largas, sino que se acoten a lo conciso y lo preciso de la regulación, respetando siempre los elementos básicos gramaticales, como es que tenga un sujeto, es decir, el presidente de la República, toda persona, el Ministerio Público, dependiendo de qué es lo que estemos regulando, tiene que tener un verbo. La Constitución garantizará, revocará, podrá consagrar, reconocerá, y el predicado que es el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Entonces, más o menos esa siempre va a ser la estructura básica de una norma. También se recomienda ocupar un lenguaje directo, un lenguaje claro, que sea preciso, sencillo. Eso también es súper importante, sobre todo para esta oportunidad en que entre todas y todos podemos construir las normas. No sacamos nada con hacer normas excesivamente jurídicas, excesivamente leguleyas, excesivamente complejas. La idea es que podamos pensar en una constitución que sea lo más cercana a todas y todos. Entonces también la forma en que ocupamos el lenguaje, la idea es que también pueda ser siempre cercano a las personas. Y bueno, como decía, para pensar en nuestra propuesta de norma, lo primero que tenemos que abordar es la fundamentación de la propuesta. Es decir, tenemos que justificar cuáles son los aspectos que nosotros estamos argumentando para proponer una norma constitucional. Entonces, dentro de la fundamentación, se recomiendan al menos abordar los siguientes aspectos que también van en un orden que tiene cierta lógica. Primero, nuestra propuesta debiera partir describiendo las necesidades que se tratan de satisfacer con la propuesta. Por ejemplo, si nosotros dijimos ya, ¿en qué nos vamos a enfocar? En considerar el derecho a la vivienda digna y adecuada, por ejemplo. Entonces, ¿cuál es el primer punto que nosotros debiéramos plantear en nuestra fundamentación?
una descripción de la necesidad, es decir, cuáles son los motivos que nosotros queremos proponer para solucionar. En definitiva, la norma siempre trata de resolver un problema o de regular una situación. Entonces, lo primero que hay que hacer es generar un diagnóstico y establecer cuáles son las necesidades que queremos abordar. Después, la norma o la fundamentación también tiene que abordar cuál es el objeto y la finalidad de la propuesta. Es decir, en base al diagnóstico que nosotros realicemos, hay que señalar cuál es el objetivo, cuál es la finalidad que queremos lograr con la iniciativa, eh, indicando además a quién va a estar dirigida la norma. Entonces, por ejemplo, si estamos hablando del derecho a la vivienda digna, esto debiera ser un derecho fundamental, es decir, para todos y todas las personas. Entonces, ahí vamos planteando un poco, en base al diagnóstico que realizamos, cuál es el objetivo, cuál es la finalidad, cuál es el destinatario al que estamos proyectando la norma. Y por último, el efecto, la consecuencia, es decir, debe indicarse brevemente el escenario futuro que se espera generar con la propuesta y si el objetivo de la iniciativa supone crear, derogar o modificar una norma determinada. Entonces, claro, también la idea es que dentro de la fundamentación que nosotros podamos hacer para defender nuestra propuesta de norma, planteemos qué es lo que queremos lograr, cuál es el objetivo, hacia dónde nosotros estamos, cuál es el cambio que nosotros queremos generar con la vivienda. Entonces, por ejemplo, si en nuestro diagnóstico nosotros identificamos que existe una gran cantidad de personas que no tienen una vivienda digna, el objetivo, el efecto que queremos lograr es justamente eso, acortar la brecha de gente sin acceso a vivienda o algo similar. Entonces, también pensar en cuál es el escenario futuro que nosotros queremos un poco resolver atendido a ese diagnóstico. Pero además de esa primera como en línea de argumentación para la fundamentación, esto no solamente tiene que plantearse en hechos o en necesidades, sino que también podemos agregarle otros componentes a la fundamentación que también le van dando más fuerza, que le dan más robustez y que permiten que podamos, en definitiva, darle un buen sustento a la propuesta. Entonces, además podemos incorporar antecedentes técnicos. Según la materia que se esté regulando, se pueden incorporar datos de naturaleza científica, social, estadística, entre otras. Por ejemplo, si queremos hablar de una propuesta en torno a los derechos de la naturaleza o una propuesta en torno al medio ambiente, sirve mucho, por ejemplo, acá citar informes de la ONU, citar informes técnicos, estadísticas de cómo está avanzando el cambio climático, por ejemplo. Entonces, los antecedentes técnicos también son súper bienvenidos acá. Antecedentes jurídicos, que también se puede hacer referencia a cuál es la regulación que actualmente tenemos en nuestro país y que queremos seguir complementando, o la legislación comparada, que me imagino que muchos y muchas que quizás se han metido un poquito más en el proceso constituyente o cuando quieren avanzar en alguna norma, uno suele revisar cómo se ha abordado este mismo tema en otros países, en otras constituciones. Entonces, por ejemplo, para el derecho a la vivienda nosotros hemos estado revisando distintas otras constituciones, cómo ellos lo van abordando. Entonces, las que nos parecen más adecuadas para la realidad chilena, también es importante citarlas en la fundamentación. Entonces, también el derecho comparado, la legislación extranjera, es un súper buen insumo para la fundamentación de una propuesta de norma. Lo mismo con los antecedentes de la contingencia, la realidad actual. Eh, Insisto, o sea, por ejemplo, el tema de medio ambiente, la contingencia en cuanto a cómo estamos en una situación de crisis hídrica, cómo se han declarado informes de cambio climático, hacer una referencia también a cuáles fueron los motivos por los cuales se genera este proceso constituyente, por ejemplo, yendo a otro tema y hablar del estallido social o de la revuelta social, son elementos que también pueden incorporarse porque son fundamentos para y justificativos de por qué nosotros queremos proponer la norma. Entonces también los antecedentes de la contingencia pueden ser súper importantes. Y por último también se pueden contemplar antecedentes políticos. Pueden incluirse lineamientos más de carácter político que también pueden ir reforzando un pensamiento, una idea, etcétera. Queremos cambiar el modelo económico, ¿por qué queremos cambiar el modelo económico? Entonces también podemos dar algunos fundamentos de por qué queremos avanzar en esa línea desde un punto de vista más político. Como les digo, todo esto no es un catálogo cerrado, ni es que solamente sea esto, ni nada más que esto. Estos son como algunos de los aspectos más recurrentes que normalmente se suelen ocupar para fundamentar una propuesta. Entonces, para esta primera parte de la propuesta de norma constitucional, que es la fundamentación, podemos abordar tanto antecedentes de hecho como también estos antecedentes que les comento ahora. Y de igual forma, para la fundamentación es recomendable que nos planteemos algunos criterios. ¿Cuáles son los aspectos que tenemos que abordar en la fundamentación? Que ojalá la propuesta de norma tenga un objeto único. La propuesta debe procurar centrarse en un único objeto, por lo que debe evitar incorporar materias ajenas a esto. O sea, por ejemplo, si el derecho que nosotros queremos trabajar, que la propuesta es el derecho a la vivienda, la idea es que la propuesta sea en torno al derecho a la vivienda, más allá de que pueda tener alguna relación, no sé, por ejemplo, con el derecho al agua,
la propuesta que nosotros estamos trabajando es en torno a la vivienda. Entonces, la idea es no ampliar mucho los temas porque al final se pierde un poco el objeto. Entonces, si es la vivienda, la propuesta es vivienda. Si queremos trabajar agua, lo más recomendable es trabajar otra propuesta de norma en torno al agua, pero no ampliarlo mucho porque al final se pierde el objetivo. La idea es que tenga siempre un objeto único. La idea igualmente es que la propuesta de norma tenga una regulación completa. O sea, la idea es que la propuesta que nosotros planteemos aborde todas las circunstancias que queremos abordar en torno a la vivienda. Entonces, por ejemplo, si queremos trabajar los temas de vivienda, más allá del derecho de la vivienda, nosotros ya hemos identificado que además tenemos que abordar temas de planificación territorial, tenemos que abordar temas del acceso al suelo, tenemos que abordar temas de los servicios públicos. Entonces, la idea es que la propuesta que nosotros trabajemos aborde todos los temas, es decir, que aborde todos los aspectos relacionados con el derecho a la vivienda. Eso en términos generales. Entonces, también siempre apuntar a que ojalá la norma sea lo más completa posible y que no dependa de otra norma para terminarse. Y también mantener un orden lógico, es decir, ir como desde lo más general a lo más específico. Entendemos que lo más importante para el derecho a la vivienda es justamente cuál es la redacción del artículo que va a decir que este es el derecho a la vivienda. Y después de eso tendremos que establecer abajito cuál es el deber del Estado, cómo lo vamos a financiar, cómo vamos a abordar los servicios públicos, etc. Entonces también mantener un orden lógico de lo general a lo particular, de lo abstracto a lo concreto, eh, de las propuestas que son generales a las más específicas. También como recomendaciones y criterios que son importantes de tener en cuenta a la hora de trabajar la fundamentación, que es distinto también a la propuesta misma de norma, que es lo que viene ahora. La parte ya como de lleno, que es lo que se va a votar finalmente, el texto normativo propuesto. Entonces, como les digo, dentro de esta propuesta, una primera parte es de fundamentación y nuestra propuesta debiera terminar con decir, y por tanto, en base a todo lo que nosotros planteamos en la fundamentación, esta es la norma que queremos plantear. Entonces, la propuesta debiera señalar primero cuál es la norma constitucional que se propone establecer y si es necesario que ésta tiene que modificar o derogar algo. Esto no aplica para este caso porque acá nosotros estamos armando una constitución desde cero. Esto es más tomado desde la experiencia de que alguien quiera reformar la constitución que ya está vigente, pero un artículo en específico, pero acá estamos en un proceso de reforma completa de la Constitución. Entonces, acá no vamos a tener que señalar que vamos a modificar un artículo, sino que simplemente vamos a señalar que queremos instaurar un nuevo artículo. Otro punto que también tiene que señalar el artículo mismo que queramos proponer es que tenga que ordenar sistemáticamente la propuesta que contiene el texto, manteniendo un nexo lógico y conservando siempre la unidad temática. Como les decía, la propuesta siempre tiene que mantener una cierta coherencia en torno al tema, que no se nos dispare mucho a abarcar demasiadas situaciones que son diversas porque se pierde sentido y, como también conversábamos en una reunión que tuvimos con el grupo de cultura, entender que todas estas normas que nosotros propongamos van a ser discutidas en comisión. Entonces, el primer objetivo es presentar la propuesta de norma, pero esa propuesta después va a ser discutida, debatida. Entonces, por ejemplo, si nosotros planteamos una propuesta que tiene varios aspectos, puede que nosotros queramos que la discusión se dé en la comisión, el tema, por ejemplo, de vivienda, la discusión deberá darse en la Comisión 4 de Derechos Fundamentales. Pero si nosotros le metemos temas de medio ambiente muy fuertemente, eso es de la Comisión 5. Entonces puede que nos separe la norma y ahí perdemos el objetivo. Entonces, por eso la idea es que siempre sea una propuesta concreta que respete cierta unidad. Y por último, como decíamos en un inicio, la propuesta siempre tiene que apuntar a un objetivo único y que la regulación abarque todos los temas. Entonces, cuando queramos ya presentar una norma, estos son como algunos de los aspectos que tenemos que ir considerando. Entonces, para terminar ya, aquí les muestro un poco lo que es un proyecto de reforma constitucional que en este caso es un artículo único. Como les digo, no tenemos experiencia todavía de artículos nuevos completos porque todavía no se ha ingresado ningún artículo a este proceso constituyente, entonces yo todo lo que les estoy planteando es más que nada en cuanto a cómo se ha abordado siempre el cambio constitucional de la constitución, por ejemplo, del 80. Cuando se quiere cambiar la constitución actual, lo que se hace es, se presenta un proyecto de reforma constitucional para cambiar uno o más artículos. Por ejemplo, acá, eh, este artículo lo que propone cambiar es la iniciativa de normas. ¿Quién puede presentar una norma? Que justamente también un poco vinculado a lo que estamos hablando en torno a la iniciativa de norma popular constituyente. Acá hubo un proyecto de ley que se presentó en algún momento para justamente plantear que los ciudadanos también puedan presentar iniciativas de norma. Eso no está todavía durmiendo en el Congreso y ya no va a ser porque si es que se cambia esto va a ser a través de la
el proceso constituyente actual. Pero para hacerse una idea, la propuesta de norma es lo que está acá abajito, es lo que se ve, entre comillas. No obstante lo dispuesto en el inciso anterior, porque aquí lo que se propone es agregar al artículo 65 que ya existe un siguiente inciso, que el artículo 65 lo que hace es señalar quién puede presentar normas, quién tiene iniciativa de norma. Sabemos que es el Congreso y no bien entrega iniciativa de norma al presidente. Entonces, esta propuesta de modificación lo que hizo fue plantear que además del Congreso y además del presidente, se señala que no obstante lo dispuesto en el inciso anterior, es decir, que el presidente y el Congreso tienen iniciativa de norma, las leyes pueden originarse en la presentación de cualquiera de las ramas del Congreso Nacional que realice un número de ciudadanos que representen a lo menos el 2% de los votos válidamente emitidos en la última elección de diputados a nivel nacional. Ese es el espíritu de la norma. Entonces, lo que busca esta norma es modificar la regulación actual y, por lo que buscaba, entregar también la posibilidad de que cierta cantidad de ciudadanos también pudiera presentar leyes al Congreso. Como les digo, esto no se tramitó, esto es netamente un ejemplo, pero este es el objetivo final. Entonces, a esto también se llega, o debiéramos llegar en la propuesta de norma. Este debiera ser el artículo en específico que vamos a proponer. Entonces, ya para terminar, no sé si se ve, es la nueva pantalla que estoy compartiendo ahora, otro documento. No, es el mismo, parece, del ejemplo. Ya voy a dejar de compartir y comparto el tiro de nuevo. A ver ahí, puede que haya cambiado. Sí, ahora cambió. Ya, entonces, aquí cortito, les quiero mostrar netamente, estas son distintas posibilidades de, como les digo, estas fueron todas iniciativas de modificaciones constitucionales que se hicieron en el actual Congreso y que nunca se terminaron de tramitar, pero más o menos esta es la fórmula, este es el documento que se trabaja para hacer una modificación, se puede servir mucho de referencia. Y bueno, acá tenemos, por ejemplo, el boletín 9975, que lo que buscaba era justamente establecer la iniciativa ciudadana en la formación de la ley, es decir, que la ciudadanía también pueda presentar normas de ley. Y si vemos un poco el documento, parte con una fundamentación, es decir, justamente parte con lo que estábamos hablando. El primer elemento que tiene toda propuesta de norma es la fundamentación, donde en este caso se habla de la Constitución chilena. Yo no me voy a tener en esta porque quiero que vayamos viendo varios ejemplos. Lo que les quiero mostrar de este primer ejemplo es que es una propuesta no muy larga. Si ven, tiene una plana, tiene dos planas y la propuesta de artículo. Entonces la fundamentación son dos planas, en una letra bien grande, y el artículo propuesto. Y eso es una propuesta de norma. Ahora, esta es una chiquitita. La siguiente que les muestro ahora es otro boletín que se presentó al Senado y que esta es un poco más completa. Esta es lo que busca, porque además esta contiene varios aspectos. Puede que haya una propuesta de norma que aborde un solo tema, esta abordaba varios. Esta lo que aborda también es la iniciativa popular de ley, es decir, también buscaba que la ciudadanía pudiera presentar leyes, pero además lo que buscaba esta modificación constitucional era cambiar la iniciativa exclusiva del presidente de la República, es decir, reducirle las potestades al presidente. Tampoco se terminó de aprobar, pero como referencia nos sirve. Y nuevamente, si revisamos un poco cómo se planteó este documento, también parte con los fundamentos. Entonces, aquí se van viendo algunos elementos, pero aquí yo lo que quiero mostrarles netamente es la extensión de esta propuesta, que esta podemos ver que es mucho más extensa la fundamentación que la anterior. Entonces, ahí hay plena libertad para poder, según la necesidad, fundamentarla más o menos. Yo creo que siempre va a ser importante darle una buena fundamentación, porque como les digo, esto después tiene que defenderse en las comisiones para que pase al texto final. Entonces, no todo, o sea, hay que tener un cierto respaldo, hay que darle un cierto sustento a la propuesta. Y acá, en cuanto al proyecto que se propone, claro, la primera fundamentación está asociada a la incorporación de la iniciativa popular de ley, es decir, cómo justifican ellos que la gente pueda presentar normas. Entonces, acá podemos ver que esta fundamentación mucho más extensa, son 15 hojas de fundamentación con distintos elementos, que terminan, al igual que en el ejemplo anterior, bien abajito acá, ya con la propuesta final del artículo. Eso también es un punto importante. Bueno, quizás aquí también es interesante mostrarle que en la fundamentación, otro de los puntos que se hizo fue citar todos los otros proyectos de ley
que históricamente se han presentado en el Congreso y que están todavía pendientes, donde también estuvo la misma intención de modificar. Entonces también puede ser interesante eso. Por ejemplo, si se está trabajando en una norma de vivienda, puede que ya haya una ley y nosotros podemos ocupar eso como argumento. Es decir, y aquí desde hace 10 años que se vienen intentando consagrar el derecho a la vivienda en la Constitución, han habido, no sé, acá se muestran varios intentos, varias propuestas que quedaron ahí durmiendo en el Congreso, pero también es un antecedente, porque en definitiva refuerza que hay una intención desde antes de que eso quede y con mayor razón es importante que quede ahora en el proceso constituyente. Entonces, al final viene cuál es el proyecto de reforma constitucional en específico, que en este caso este proyecto propone crear 1, 2, 4 artículos. Entonces, aquí están los 4 artículos específicos que se proponen. Entonces, al final, lo que va a quedar en la Constitución, o lo que podría quedar en la Constitución, son estos 4 artículos. Todo lo que es previo, las 13 páginas previas, son netamente la fundamentación que sirven para todo el debate constitucional. Entonces, eso les quería mostrar. Algunos pueden ser más extensos, otros más específicos. Y con esto ya cierro, con este tercer ejemplo, que yo encuentro que tiene muchos de los elementos que yo les comentaba en la exposición. Por eso me interesa que lo podamos ver un poquito más en detalle. Por ejemplo, la moción que también lo que busca es incorporar la iniciativa de norma popular. Yo busqué más o menos ejemplos similares, que yo creo que es lo más cercano a lo que estamos haciendo ahora. Parte de la fundamentación hablando de las deficiencias de la Constitución actual. Señala que actualmente no existe un mecanismo que permita a los ciudadanos iniciar un proyecto de ley. Habla de la definición de qué es lo que se entiende por una iniciativa de norma, entonces esto es aplicable a cualquier caso. Para la vivienda nosotros podemos partir diciendo que nuestra Constitución actual no tiene consagrado el derecho a la vivienda, podemos señalar qué es lo que se entiende por derecho a la vivienda, eh, se plantea cuál es el objetivo de la moción, cuál es el objetivo que nosotros buscamos con esto, que en este caso para esta norma era incorporar en nuestra Constitución la iniciativa popular de ley o de reforma constitucional. Entonces ahí habla del objetivo de la norma, eso también es parte de la fundamentación, y después entra a hacer otro tipo de análisis, por ejemplo, lo que hablábamos también, el derecho comparado. Y aquí habla, por ejemplo, de la Constitución de Austria. Dice que la Constitución de Austria fue la primera en establecer la iniciativa popular como la conocemos actualmente. Entonces, habla de cómo es la experiencia de Austria en torno a la iniciativa popular de norma. Después cita al constituyente italiano, cómo se abordó en la Constitución italiana también la iniciativa popular de norma. Entonces, también es parte de la fundamentación eliminando otros procesos. Entonces, ahí un poco uno puede ir viendo los distintos elementos que hablábamos en la presentación, más en lo práctico. Entonces, esa es un poco la idea, ese es un poco el espíritu de lo que contempla la fundamentación, y al igual que las otras, el proyecto finalmente termina con cuáles son los artículos que nosotros vamos a proponer, cuáles son los artículos que queremos que se voten y cuáles son los artículos que queremos que queden en la Constitución. Entonces, esa es un poco la estructura que de lo que hemos revisado se mantiene más o menos similar en todos los procesos, así que uno asume que no muy distinto a esto debiera ser el tema. Así que eso fundamentalmente, esa era como la idea a mostrarles. El documento, la presentación, proyectos de ley, yo se los puedo compartir ahora por el WhatsApp del grupo para que también los tengan presentes, para que los puedan ir revisando y obviamente disponibles también para cualquier duda, para cualquier complementación. Como les digo, este es un proceso que está partiendo, estamos todos empezando a vincularnos a este proceso, pero espero que estos lineamientos sirvan un poco y en la medida que nosotros también vayamos teniendo más experiencia en torno a cuáles van siendo las normas que se van presentando, la idea es que también las podamos ir comentando con ustedes para que ustedes también se vayan metiendo igual que nosotros en cómo se están formulando las normas para este proceso. Pero como les digo, todo lo que yo les muestro es un poco en base a lo que se ha visto para atrás, pero la idea es que estemos bien atingentes a lo que se viene ahora. Así que eso, no sé si, bueno, yo lo dejo, pero si gustan ahí preguntas, consultas, súper disponible. Gracias, Ricardo. Si gustas, puedes poner compartir el documento por el chat. Ya, lo subo al tiro acá. Yo tengo una pregunta cortita, Ricardo. Para la fundamentación, ¿uno puede citar otros boletines, pero la fundamentación para las normas de la Constitución o tiene que ser en blanco? O sea, tiene que buscar fuentes de otros lugares. Porque vi que habían
pie de página para diferentes citas, pero para la redacción de ahora de esta constitución se puede poner instancias de otros artículos también. ¿De otros artículos o de otras propuestas? Para las propuestas, bueno, en la fundamentación de las propuestas. Claro, yo creo que la fundamentación es bien amplia y no tiene mucha regulación, entonces mientras más elementos que permitan darle solidez a la propuesta, yo creo que todo es bienvenido. Entonces, por ejemplo, como comentaba, si hay otros boletines previos, aunque no sean de este proceso, pero que demuestran que ya históricamente es una necesidad, por ejemplo, la instalación del derecho a la vivienda o la instalación de la iniciativa popular de normas, hacer la referencia a eso yo creo que suma. Y en definitiva, no hay que, yo creo, medirse en la fundamentación, tratar de incorporar la mayor cantidad de elementos que vayan en la línea de lo que queremos consagrar. Gracias, Susana, gracias, Ricardo. Si alguien más quiere tener alguna reflexión o pregunta que hacer. César parece que me había perdido la palabra delante cuando se vio el video. ¿Sí? No, Carlos, no, no. ¿No? Ya. No. Bien. Cerramos acá este punto. Y de acuerdo a la tabla teníamos un punto que era la posibilidad de realizar una actividad con candidatos. Ah, sí, ahí te piden por favor el PPD al Ricardo. Con candidatos vinculados, ¿no es cierto?, al proceso de la convención, cercanos a César, y se había pensado en un foro, en un conversatorio, obviamente siempre en línea, ¿no es cierto?, en un live, seguramente por Facebook, y está esa posibilidad. Ahí está César. Gracias, Carlos. Sí, a ver, nosotros hace un tiempo, ya hace harto tiempo, habíamos resuelto que el proceso constituyente que llevamos adelante no se viera de alguna forma vinculado con las campañas electorales que nacían.